Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a una emisión más de su ministerio Vida en Cristo. Esta tarde quiero agradecerles primeramente, hermanos, por sus oraciones. Como pueden ver, la última vez que estábamos por ahí grabando este video estábamos bastante enfermos, casi no podíamos hablar, y hoy, gracias a Dios, ya estamos de nuevo con la salud y de nuevo otra vez con nuestra voz completa para poder alabar al Señor y poder bendecirles a través de estos mensajes. Quiero aprovechar este momento para enviar un saludo muy especial a mi abuelita Victoria, que vive allá en Miguel Alemán. Esta semana pasada el Señor me permitió visitarla y estar un tiempo con ella, y quiero compartirles a todos ustedes que para mí es un gozo tremendo de parte del Señor escuchar que mi abuelita en el domingo pasado de resurrección ella bajó a las aguas bautismales. Mi abuelita tiene más de 70 años y para mí fue un acto no solo de obediencia, sino un acto también de que ella está poniendo en práctica su fe. Ella quiere obedecer al Señor, y lo más precioso, lo más hermoso es de que nuestro Dios siempre contesta las oraciones. En el caso de mi abuelita, fueron más de 30 años de por lo menos mi abuelito y nosotros, la parte de la familia que éramos cristianos, que ya disfrutábamos de vivir esta vida preciosa en Cristo, de estar orando por ella. Y Dios ahora tuvo a bien no solamente el permitirle que ella aceptara a Cristo en su corazón, sino que también bajara a las aguas bautismales para obedecer al Señor en el bautismo. Felicidades, abuelita, que Dios te siga bendiciendo mucho y te siga dando sabiduría. Del mismo modo, hermanos, seguimos orando por toda nuestra familia, todos nuestros amigos, y yo creo que ustedes también, todos los que forman parte de este ministerio de Vida en Cristo, no dejemos de orar por nuestra familia. Nuestro Dios es un Dios que escucha y contesta la oración. Bien, el día de hoy también tenemos un mensaje especial. Vamos a hablar acerca de la resurrección. Y bueno, el día de hoy también es especial porque con este tema terminamos nuestra serie de estudios del Evangelio de Marcos. Estuvimos por ahí desde 2011 preparando estudios, y bueno, esos estudios en su mayoría todos los que forman parte de Vida en Cristo los tienen ya por escritos. Lo repito, si alguien que nos ve a través del internet hace poco y quiere tener estos escritos también en papel, puede escribirnos con toda confianza a nuestra dirección de correo electrónico, que es manuelesau-92003@hotmail.com. Si no, de todas maneras, después de grabar este video y después de concluir con nuestra serie de estudios en papel, nos vamos a dar a la tarea de estar grabando todos los estudios desde que empezó Ministerio Vida en Cristo, que es por ahí de más o menos capítulo 6 o 7 de Marcos, hasta este capítulo 16 de Marcos que concluimos hoy con la resurrección. Por lo demás, un gusto saludarles como siempre. Reciban de parte de nuestro Dios bendiciones y que disfruten este mensaje de parte de Dios como todos y cada uno que el Señor nos regala. Dios les bendiga ricamente. Quiero llamar su atención al versículo 6, el capítulo 15 del Evangelio de Marcos. Repito nuevamente, quiero llamar su atención al versículo 6 del capítulo 15 del Evangelio según San Marcos, a la parte donde el ángel dice lo siguiente: buscabais a Jesús, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Título del mensaje del día de hoy: garantía de vida eterna. Vamos a orar. Padre, gracias porque tu resurrección fue un hecho real. Gracias, Señor, porque tu resurrección es la garantía que tenemos hoy de lo que será en un futuro nuestras vidas después que pasemos el umbral de la muerte. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel, un Dios que a pesar de los siglos y a pesar aún de los milenios, tú permaneces fiel a tu palabra,
y tú cumples siempre lo que dices. Gracias porque en esa confianza, Señor, nos establecemos y permite que el día de hoy podamos transmitir ese precioso mensaje de la cruz, pero también de la resurrección de tu Hijo amado Jesús, con el cual nos has brindado completa salvación. Porque te lo pedimos en Jesús, Señor nuestro. Amén. Buscáis a Jesús, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. El mensaje de la cruz, junto con todo el sacrificio vicario y junto con todo el sufrimiento de Cristo, no sería completo sin hablar de la resurrección. Hablar de la resurrección de Jesús es hablar del triunfo contundente que se gestó precisamente en la cruz del Calvario, por si quedaba todavía alguna duda. Con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, viene el nacimiento de una nueva era, la era de la gracia de Dios. No es el nacimiento de una religión, sino es el nacimiento de una nueva oportunidad para el hombre, para vivir libre del yugo del pecado, sin el temor a la muerte. Hablar de la resurrección de Jesucristo es tan importante para el cristiano, es tan importante para todo aquel que aguarda la esperanza prometida por nuestro Señor Jesucristo, de que la muerte ya no tiene más poder sobre uno. De aquello que llamamos muerte, es decir, la muerte física, es solamente el umbral que hay que cruzar para obtener lo que ya desde esta vida sabemos que es nuestro, al aceptar a Cristo en nuestros corazones y al hacerle Señor y Dios de nuestra vida. La muerte física, hermanos míos, para aquel que ha confiado su vida y su alma a Cristo, es no un paso de derrota, sino de victoria, porque le permite entrar y posarse en el mismo lugar donde se encuentra Dios. Y en el futuro, cuando el fin de los tiempos termine y cuando los designios de nuestro Dios se cumplan conforme a su soberana y bendita voluntad, y los días de este mundo también lleguen a su fin, como muestra de su inmutabilidad de Dios para con nosotros, aun con el paso de los siglos, aun con el paso de los milenios y como señal del gran poder de Dios, la historia de la gracia de Dios termina del mismo modo como inició, con una resurrección masiva de todos aquellos que habremos de haber dejado estos cuerpos mortales para cuando ese día llegue. Ese acto de resurrección y ascensión es la última señal del tiempo de gracia, misma que da por concluido este periodo, el periodo de la gracia de Dios, misma también que sellará a la vista de todos los seres humanos de la tierra, no solo la fidelidad de Dios para todos aquellos que confiaron en Él, no dejándole en sus sepulcros, sino levantándolos de entre los muertos para ir a la gloria también con Él. Y esto usted lo puede confirmar en la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versos de los 13 al 18. En Mateo se nos dice que la victoria en la cruz fue tan contundente que en el mismo momento en que Jesús moría y descendía para conquistar a aquel que tenía el reino de la muerte, Dios tuvo a bien que las almas de muchos santos se levantaran de su sueño de muerte, pero no aparecieron
hasta después que el Señor Jesús resucitó, puesto que Él es las primicias de Dios, es decir, Él es el primero en todo y para todos. Pero la victoria de la cruz y el inicio del tiempo de la gracia inician con una resurrección, inician con volver a la vida. Y eso también es aplicable en un sentido figurado a todos aquellos que alguna vez hemos abrazado ese precioso regalo que se llama salvación de parte de Dios para nuestros corazones. Al entender y al reflexionar que en nuestra vida pasada ciertamente bien podríamos decir que éramos como muerto en vida, pero una vez que Jesús llegó a nuestras vidas, una vez que Jesús vino a nuestros corazones, vino a darnos no solamente una nueva oportunidad para vivir mejor, no solamente una nueva oportunidad para ser ese modelo de padre que nuestros hijos requieren, sino vino a darnos también, aparte de salvación y el perdón, la oportunidad de volver a vivir en Él y para Él. Y de esta manera, hermanos, si usted lee en Mateo 27, del 51 al 53, dice que cuando Jesús muere en la cruz, un gran temblor empieza a situarse en aquel lugar al grado que las peñas se partían y los sepulcros de muchos santos se abrieron y no los pudieron contener, y fueron vistos también por aquellos que conformaron aquella primera iglesia como fiel testimonio del poder y de la majestad de Jesús, de que ya no era más el tiempo del reino de la muerte, sino que el tiempo de la gracia y el perdón de Dios habían llegado y se hacían palpables en la resurrección y en la nueva vida que estos hombres tenían. Normalmente, el tema de la resurrección solo se toca en lo que se llama la Semana Mayor o Semana Santa. Y pocas veces nos tomamos el tiempo para estudiarla y explicarla. Pero hermano mío, que me escucha, que me ve, a partir de hoy, y como conclusión de nuestro estudio de Marcos, no queremos concluir esta vez haciendo énfasis en lo que conocemos como la Gran Comisión, Marcos 16:15, porque creemos que ese mandato está lo suficientemente claro, tanto para el cristiano ferviente como para la iglesia de Cristo. Hoy queremos terminar estos estudios haciendo énfasis en este tema tan precioso que es la culminación del evento de la cruz, la resurrección. Sería imposible, sería inverosímil concebir hablar de la cruz y del sufrimiento de Cristo olvidando su resurrección con majestad y poder. Esto lo hacemos con el propósito de que quizás, si usted siendo cristiano antes del día de hoy, ha habido momentos en su vida donde ha tenido dudas acerca de su salvación, la salvación que abrazó con el sacrificio que Jesús hizo en la cruz cuando usted le aceptó como Salvador, dudas acerca de que si esa salvación vaya a consumarse y que quizás exista la posibilidad de perderse aún por la eternidad. Después de hoy, oro a Dios que ese pensamiento no exista más, porque la salvación que el Señor nos ofreció en la cruz es un acto consumado y respaldado por su resurrección real, histórica, contundente sobre el reino de las tinieblas. Con la resurrección de Jesús quedó demostrado que la muerte ha sido vencida, y por eso el escritor bíblico, con determinación, con convicción, como la que usted y yo debemos de tener, allá en la primera carta a los Corintios, escribe: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón?
¿Dónde está, oh sepulcro, tu poder? Porque para el creyente en Cristo, para aquel que ha confiado su vida y su alma en Jesús, no puede retenerse a través de la muerte. La muerte no es un punto en el que pueda estar guardado más. La muerte ahora es solamente el umbral, es solamente la puerta que hay que cruzar para estar en una eternidad con Cristo. Por otro lado, si usted ha tenido que pasar por el trago amargo de la despedida de un ser querido, de alguien que ha partido la presencia del Señor y tiene todo el anhelo de volverlo a ver, si su tristeza le embarga al pensar que todo ha terminado entre esa persona y usted, déjeme decirle que no tiene que ser así. No es ficción, ni tampoco es un mensaje de falsa esperanza. Usted puede volver a encontrarse con su ser querido y obtener la vida eterna al igual que él, pero no puede hacerlo a su modo o a su manera, como usted piensa. Para hacerlo, tiene que hacerlo de la manera como Dios ha establecido, y esa manera es a través de Cristo. Acéptele como su Salvador, y no solo un día podrá encontrarse con su ser querido, quien ha partido con Cristo primero, sino que sabe lo mejor. La resurrección de Cristo es la fiel garantía de que usted mismo tendrá un lugar también con Cristo en el cielo. Como punto número 1 y único de este mensaje, garantía de vida eterna. Juan 14:19 dice: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Pocas cosas en la vida ofrecen garantías tan firmes como las que el Señor Jesucristo dio a sus discípulos y permitió que quedaran escritas para todo aquel que abrazara su causa y que le aceptara como Señor y Salvador, como las que se ha escrito en este pasaje. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Al resucitar del trago amargo de la muerte, el Señor Jesucristo permitió que fuese visto, que fuese palpado, permitió convivir con todos aquellos que quisieron acercarse a Él, no tan solo para que pudieran creer realmente que estaba vivo, sino para dejar una garantía firme, palpable, de que Él hablaba con verdad, de que ese sería el destino de todos aquellos que alguna vez hemos aceptado ese regalo precioso que se llama salvación, y en el futuro la vida eterna y la resurrección juntamente con Cristo. Pero hablando terrenalmente, pocas cosas en la vida ofrecen garantías, aun a pesar de que como seres humanos siempre tenemos la tendencia de querer asegurar nuestro futuro, nuestras inversiones, nuestros sueños, pero siendo totalmente realistas, fuera del mundo del fantasía en que muchas veces nos forjamos nosotros mismos como seres humanos al relacionarnos entre sí. Esta vida ofrece muy pocas garantías. Pero la verdad es que solo las cosas que Dios hace tienen una verdadera garantía. El ser humano, por sí solo, por más buenas intenciones que tenga al emprender un negocio, una relación, una meta en particular, difícilmente puede garantizar el éxito de lo que se espera. De allí la tendencia a buscar siempre maneras de asegurar lo que uno tiene o espera. Aún en el ámbito cristiano,
La falta de garantía siempre ha sido la constante de las cosas importantes que Dios quiere para los que seguimos y adoramos y le adoramos. Dios llamó a Abraham y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y eso fue todo. No había garantías, ni siquiera un nombre o una dirección a dónde llegar que le diera a Abraham una noción de lo que le esperaría en una tierra extraña. Mucho menos algo que le garantizara un feliz regreso a su tierra y a su casa, lo cual sabemos hoy que no hubo. Pero Abraham no sabía en ese momento si el viaje que Dios le estaba proponiendo habría de ser largo o no, si el viaje que habría de emprender tendría alguna vez regreso y le permitiría volver a ver a los suyos. Las grandes cosas de Dios a menudo vienen aparejadas con esta clase de fe. Cuando nosotros crecemos hacia la madurez de creerle a Dios, aun cuando no hay garantías de lo que sucederá, vienen cosas grandes a nuestra vida y entonces debemos entender que estamos en la motivación correcta, pues no son las garantías lo que nos debe motivar, servir y obedecer a Dios. Cuando decidimos obedecerle a Él, cuando decidimos buscar su voluntad y caminamos tomados de la mano de Él, no solamente tenemos la certeza que en cada paso que demos, Él estará con nosotros, sino también tenemos la certeza de saber que estamos caminando en el propósito para el cual fuimos creados. Pero erróneamente, la iglesia de hoy busca muchas veces, de manera equivocada, el obtener garantías para poder ir a un siguiente nivel de intimidad con Dios, para poder avanzar hacia el siguiente lugar que Dios quiere que avancemos en nuestra vida personal. Puede ser el romper una relación dañina y tenemos miedo de ello. Puede ser el empezar a pedir con fe por un nuevo y mejor trabajo. Pero como toda nuestra vida nos hemos pasado subyugados ante un jefe prepotente, pensamos que ese debe ser nuestro destino. Y aún a pesar de que Dios nos ponga enfrente las posibilidades de una vida mejor, lamentablemente, muchas veces pedimos garantías. Y viene a mi mente la vida de aquel hombre de Dios que se encuentra por allá en el libro de los Jueces, capítulo 7, llamado Gedeón. Este hombre de Dios, el menor de la casa de su padre, viviendo en una crisis político y social, siendo subyugados por los madianitas. Ahí lo puedes ver, escondido en el patio de su propiedad, buscando conservar un poco de alimento, cuando de pronto se le aparece el ángel de Dios, que tipifica la presencia de Dios mismo, y lo envía a libertar a su pueblo. Sin duda alguna, que esa clase de trabajo que Dios tenía para él estaba muy por encima de las propias aspiraciones que el mismo Gedeón tenía, buscando salvar solamente un poco de alimento escondido en la viña de su padre. En algunas veces, el Señor en su misericordia y en su gracia concede lo que nosotros pedimos, como fue el caso de Gedeón. Pero algunas otras veces, simplemente, todas aquellas promesas que deberían de estar ya en nuestra mano, no las podemos disfrutar porque sencillamente no quisimos asumir el riesgo, no quisimos asumir el reto de creerle a Dios, aún
cuando no había garantías de por medio, y nosotros mismos nos privamos de la bendición. Normalmente, las cosas grandes de Dios no vienen con garantía, pero Él en su divina voluntad y soberanía ha querido darle al ser humano que le entrega su vida y su corazón una garantía palpable, indubitable, real de la resurrección y de la vida eterna que le espera al creyente que tiene a Cristo en su corazón. Todos aquellos grandes hombres de Dios, aún los apóstoles, están en el sepulcro, pero Cristo no. Él venció a la muerte. Él permitió que más de 500 personas le vieran resucitado, porque uno de sus propósitos era dejarnos una garantía de que eso es lo que le sucederá a usted y a mí cuando terminen nuestros días de estar aquí en la tierra, si es que hemos aceptado al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. No hay muerte para el cristiano, solo vida eterna en el cielo con Cristo, y en el futuro, cuando Él venga, la resurrección de este cuerpo mortal para ser transformado en un cuerpo de gloria. ¿Serías capaz de creerle a Dios en medio de la desesperanza al estar pasando por una enfermedad terminal, aunque Él decidiera no sanarte? Esas son las preguntas con las que tenemos que lidiar el día de hoy. ¿Usted, cristiano, seguiría aprendiendo de Dios o procurando tener la misma comunión con Él y el mismo esmero aun cuando su salud le haya sido arrebatada? ¿O solamente cuando tenemos buena salud es cuando nuestra comunión con Él procuramos que esté mejor? ¿Seguiría confiando en Él y encomendándole todos sus caminos, aun a pesar del terrible accidente que le arrebató a su ser querido de su lado? Si responde a estas preguntas con el corazón en la mano y con la convicción que sí, quiero decirle de parte de Dios que es la respuesta que Dios espera, que ese es el corazón y la actitud que Dios desea de cada hijo suyo. Es la respuesta correcta porque aún con las vicisitudes de la vida y las aflicciones, aunque los cristianos, aún después de ser salvos por la gracia de Cristo, no estamos exentos de tragedias, no estamos exentos de enfermedades, de crisis emocionales o económicas, o de cualquier problema que podamos atravesar en nuestro caminar por esta vida, aun a pesar que no sabemos qué nos depara nuestro porvenir o qué contingencia nos aguarda en algún punto de nuestra vida que tendremos que afrontar en algún momento. Nuestra garantía viene del cielo. Nuestra garantía viene de lo que Jesús ya nos ha mostrado. Y lo que Jesús nos mostró después de morir en la cruz es conquistar con majestad al que tenía el imperio de la muerte, al verlo vivo y resucitado. Viene nuestra seguridad de saber que Dios estará allí, aunque no lo veamos, para guardarnos, para confortarnos, para alentarnos, y aun si en su soberana y bendita voluntad Dios decidiera que nuestra vida fuese ofrendada, víctima de una enfermedad, víctima de un infortunio o alguna calamidad, aún allí tendremos esa firme garantía de una vida eterna con Él y de no estar dormidos por siempre. En el futuro, la resurrección será el hecho de volver por nuestros cuerpos mortales para ser transformados a nuestros cuerpos eternales, pues ese es el designio de Dios. Amado hermano o hermana, cuando la aflicción venga a su vida, cuando tenga que atravesar por ese valle de sombra o de muerte,
por el que tarde o temprano todos los seres humanos tendremos que atravesar, quizás en diferentes ocasiones, al despedir a nuestros seres queridos, y aun cuando el momento llegue y Dios nos haga saber que nuestro tiempo en este mundo está cumplido y nuestra partida está cerca, tome nuevos bríos, afírmese en su fe y con toda convicción de que Dios siempre cumple lo que Él ha prometido, prepárese para su encuentro con Él. Al resucitar Cristo nuestro Señor y permitirse convivir un poco de tiempo con los hermanos ya resucitados, en nuestra humilde opinión, entre otras cosas, el Señor no quería dejarnos solo con la leyenda de la resurrección. Él no quería que fuese solo una hermosa historia contada por los discípulos, aunque fuese real. Él quiso dejarse ver por muchos, como dice la Escritura, más de 500 hermanos, y por aproximadamente un mes después de su sacrificio en la cruz, Él quiso dejarse ver para que usted y yo tuviéramos una prueba palpable de que Él había resucitado, de que lo que los discípulos estaban viendo no era solo el espíritu de alguien que había vivido, sino que era el mismo Señor resucitado con un cuerpo glorificado, que es con el que Él está en el cielo y nos espera. Lucas 24, 36 al 43. Del mismo modo, Él quiso dejarse ver para que usted y yo entendamos que si nosotros aceptamos a Cristo en esta tierra y nosotros morimos en Él, tendremos, al igual que Jesús en su tiempo, cuerpos glorificados que nos permitirán estar eternamente delante de Él, en su presencia, y eternamente delante de Dios para adorarle. Así como Él realmente volvió de la muerte para marchar por siempre a su morada celestial, del mismo modo podemos decir que nosotros tenemos hoy en día una plena y firme garantía aquí en la tierra de lo que ha de ser nuestra vida allá en el cielo y en el futuro, la resurrección de nuestro cuerpo. Por último, como conclusión, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es sin duda la garantía más firme de lo que nos sucederá a todos los que hemos aceptado a Jesús como Salvador. Significa que la muerte no puede retener en sus brazos más al cristiano, sino que éste va directamente al cielo. Por otro lado, y como final, la resurrección de Cristo, escuche usted, también es un fiel recordatorio, escuche bien, es un fiel recordatorio de vida eterna, pero al mismo tiempo es un fiel recordatorio de la sentencia de Dios para el hombre rebelde. Es un fiel recordatorio de que si nosotros, como seres humanos sin Dios y sin esperanza, persistimos en vivir nuestras vidas de manera egoísta, pensando tontamente en que somos eternos y viviendo perdidamente para nuestros deleites, como si Dios no existiese, como si un día no habremos de dar cuentas por nuestras obras y por las decisiones que tomemos, entre ellas la decisión más importante, que es la de aceptar a Cristo para ser salvo y para entrar al cielo. Un día despertaremos también en los brazos de la muerte, y en el futuro, aunque la Biblia habla de una resurrección allá en Apocalipsis capítulo 20, esa resurrección será para juicio y no para vida. Del mismo modo, la resurrección de Cristo también es un recordatorio
para todos aquellos que persisten en aferrarse a la religión que sus padres les han heredado, cuando la Biblia dice que no hay otro camino al cielo que no sea Jesucristo, cuando la Biblia es clara, cuando dice que no existe otro mediador entre Dios y los hombres, pues solamente Jesucristo es el único mediador y es el único camino al cielo. Pero también, si ustedes de lo que persisten a aferrarse a la religión que le han heredado sus padres, quiero decirle que a partir de hoy considere que ninguna religión puede llevarlo al cielo. Solo Cristo puede hacerlo con su precioso sacrificio. Tampoco el ir a la iglesia le va a salvar. El ir a la iglesia debe ser una consecuencia de una nueva creación que Dios haga en su vida. El ir a la iglesia debe ser motivado por encontrarse con su Dios, para recibir el mensaje que Él tiene para usted. Cada domingo, cada reunión, cada vez que Él decida enviar un mensajero para hablarle, para que usted crezca. Pero el ir a la iglesia solamente como acción de ir, no le llevará al cielo. Necesita usted encontrarse con Cristo. La resurrección de Cristo, así como hemos reiterado que es un fiel recordatorio de lo que nos sucederá a nosotros cuando terminen nuestros días y en el futuro, cuando estemos eternamente con Él, también del mismo modo es un fiel recordatorio para todos aquellos que piensan en su propia mente estar bien con Dios. Nos referimos a aquellas personas que quizás no llevan una vida de excesos. Nos referimos a aquellas personas que quizás pueden llevar una vida tranquila. Son hombres trabajadores, son mujeres encargadas fervientemente de sus hogares y de su familia. Pero piensan que porque no tienen vicios, pero piensan que porque no son malas personas a sus propios ojos, tampoco tienen que tener un encuentro personal con Cristo. Normalmente este tipo de personas quieren hacer las cosas a su modo, y debajo de esa cortina de benevolencia, debajo de esa cortina que puede llamarse mente abierta, debajo de esa cortina que puede llamarse buenas costumbres, debajo se esconde un sentimiento egoísta, porque no basta ser buenas personas, porque no basta para Dios, estamos hablando de salvación, no basta el hecho de que seamos personas íntegras a los ojos de los hombres, si en lo más profundo de nuestro corazón no queremos ser íntegros con Dios, al no creerle a Dios, al pensar tontamente o preferir no pensar, que solamente con encomendarnos a Dios, que solamente con tratar de vivir nuestras vidas de una manera mesurada y equilibrada, Dios nos aceptará en el cielo cuando muramos, aunque no aceptemos a Cristo. No hay peor error que ese. Ese, querido amigo, querida amiga, es uno de los errores más grandes con los que tiene que lidiar esta generación del día de hoy. Porque así como hay hombres y mujeres que viven sus vidas para los excesos, también cada vez más hay una buena cantidad de hombres y mujeres en esta generación que no quiere saber nada de religión, pero del mismo modo tampoco quieren ningún compromiso con Cristo. Y como decimos, prefieren o pensar más bien en que no existe un Dios, o poner en duda la existencia de Dios, y si acaso, para cubrir ese vestigio de que si Dios existiera, prefieren de vez en cuando hacer una oración, de vez en cuando asistir a una iglesia o a cualquier religión que les inviten, pensando que cuando les toque partir eso será suficiente. Déjeme decirle de parte de Dios que no será así. Déjeme decirle de parte de Dios
que por eso el Señor Jesucristo marcó el camino a través de la cruz y a través de su resurrección. Ningún ser humano que tome otro camino distinto al que Dios ha marcado, distinto al camino del precioso sacrificio de la cruz, verá nunca la resurrección de Jesús. Porque del mismo modo como Él ha marcado el camino de que tenemos que crucificar el pecado en la cruz de Cristo para poder tener la vida eterna y la resurrección de Él, del mismo modo, cualquier persona que intente crear su propio camino, la Escritura dice que será considerado como ladrón, como asaltante, y será tratado como tal. La religión moderna y el mundo prefieren guardar la filosofía que dice que todos los caminos llevan a Roma, tratando de hacer alusión de que todos los caminos llevan al cielo. Pero tristemente, esa es solo una filosofía, ese es solo un pensamiento hueco, porque aunque todos los caminos pudiesen llevar a Roma, así como fue construida aquella ciudad en la antigüedad, para que de cualquier parte del mundo antiguo que usted viniera, pudiese encontrar una calzada rápida que lo llevara a la ciudadela, posiblemente eso pueda ocurrir en la ciudad de Roma o en la religión organizada. Pero solo un camino lleva al cielo. Ese camino es Cristo. Para todos aquellos que decidan vivir su propio camino, déjenme decirles que la Biblia habla también de una resurrección. Si tiene Biblia o si no lo puede buscar en internet, la Biblia, le pido por favor que busque Apocalipsis, el último libro escrito de nuestra Biblia, y donde se encuentra la revelación de lo que será la consumación de nuestra era. Apocalipsis 20, del 11 al 15, dice que todos los muertos serán resucitados, pero para juicio y no para vida eterna. La resurrección de Jesús y su convivencia unos días después en esta tierra es garantía tanto de la vida eterna como de la muerte eterna al ser juzgados por Dios. Analice, por favor, esta reflexión a la luz de los años de vida que Dios le ha prestado, considerando que cada año que usted celebra es solamente el conjunto de días que Dios le ha concedido tomar, que Dios le ha concedido vivir, que Dios le ha concedido despertar, para que en cada uno de ellos usted encuentre una nueva oportunidad para encontrarse con Él y para que pueda de esa manera pasar con Cristo toda la eternidad. ¿Tomará usted hoy la decisión de aceptar a Jesucristo como su Salvador? Sinceramente, la tumba de Cristo, la tumba vacía donde alguna vez estuvo Cristo, es el testimonio real e histórico y palpable de la garantía que usted busca. Considere, por favor, lo que le hemos dicho en esta tarde. Considere la decisión que habrá de tomar en algún momento determinado de su vida. Esa decisión donde aceptar a Jesús puede ser realmente la decisión más sabia e importante de su vida, y donde la decisión de rechazarlo, aun cuando usted decida no tomar ninguna decisión, realmente esa motivación de no tomar ninguna, usted está decidiendo rechazar a Cristo. Considere que esa decisión de rechazo puede ser sin duda la decisión más necia y que selle el destino eterno suyo, no solo para perdición, sino para privarse de encontrarse con sus seres queridos
que sí han hecho esta preciosa decisión. ¿Considerará hoy aceptar a Cristo en su corazón o será tan necio para rechazarle una vez más? Oremos. Señor, en esta hora yo oro para que a través de este mensaje, Señor, tu palabra pueda ser expuesta a las personas que no te conocen. Para que tu palabra, Señor, pueda traer fortaleza y convicción a aquellos que están dudando acerca de su cristianismo y de su salvación. Señor, pero especialmente yo oro por aquellas personas que no es la primera vez que escuchan este mensaje de esperanza. Yo oro, Señor, para que tu Santo Espíritu toque y quiebre sus corazones y ellos puedan hacer el día de hoy la decisión más importante de su vida, que es la de aceptarte como único y suficiente Salvador. Señor, tú no tenías que dar garantías, como no nos das garantías en muchas cosas de nuestro caminar contigo. Pero nosotros, a la luz de lo que hemos estado estudiando hoy, entendemos que a ti te plació, Señor, resucitar, ser visto, caminar durante más de un mes sobre esta tierra, para que tu resurrección fuese la garantía palpable de lo que nos espera. Gracias, no solo por salvarnos, sino gracias por ser nuestro Dios y por permitirnos esta oportunidad preciosa para ser usados en tus manos y ser de bendición a todo aquel que la necesite. Pero ante todo y como siempre, recibe tú la honra y la gloria, porque solamente tú eres el único de merecerlo. En Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Por nuestra parte es todo. Que Dios les bendiga ricamente.